Hola a todos y bienvenidos a la intimidad tanguera de hoy. La historia del tango se escribe todos los días. Los datos se van acumulando y es necesario preservarlos. Pero no solo, también hay que corroborarlos. Solo así lo mantendremos vivo. El invitado de hoy es Marcelo Castelo. Bueno, nacido el 23 de marzo, bajo el signo de Aries, no tengo el placer todavía de conocerlo personalmente. En realidad sí, porque fui a mi club, pero fue una vez y no nos conocimos. Y estoy descubriendo cada día más una valija llena de cosas, con tanta seriedad y con tanta dedicación, eh, que pocas veces vi en mi vida en relación al tango. Así que yo quiero presentar con muchísimo placer al amigo Marcelo Castelo desde Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Intimidad Tanguera. Es un lujo tenerte acá con nosotros. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo va a salir este video para todos los oyentes. Bueno, el placer es mío. O sea, me encanta, vos sabés que me encanta hablar de estos temas y siempre que se genere un espacio de cultura tanguera, bueno, ahí estaremos. Así que bueno, yo también quiero agradecerte a vos por generar este espacio y por, bueno, dedicarle tu tiempo a lo que es la difusión de la cultura del tango en todas sus expresiones, ¿no? Así que bueno, gracias a vos también. Gracias, Marce. Bueno, los que te conocen sabemos el emblemático lugar Mi Club en Banfield, tantos años, ¿no? ¿Cuántos años con Mi Club? Ahí en mi club tuve 17 años. Mm. Y Mi ahí se club fue la formaron primera. varias cosas ahí, ¿o no? Claro. Mi club fue la primera discoteca de América. Discoteca, fundada en el año 1950. Ah, La última vez que se había pasado tango fue en el año 72. El DJ puso un tango en el año 72, nadie sí. salió a bailar y esa fue la última vez que se puso un tango. Y bueno, yo retomé los bailes de tango en mi club en el año 2000 Ajá. y estuve hasta el 2017, tuvimos 17 años haciendo una milonga que era de 5 de la tarde a 5 de la mañana, 12 horas de corrido. Y ahí armamos una academia, Ujú. yo armé en total 3 academias, y de esa academia salieron 4 campeones del mundo. Esa. Tres que empezaron con el paso básico, Fernando Gracia, Melody Celati y Melissa Sachi, y Cristian Sosa, que ya venía también con un conocimiento de tango básico, pero Sí. bueno, se formaron, incluso bueno, sus primeras milongas también, ellos empezaron a bailar en milongas justamente en mi club, ¿no? Cuando era muy, muy jovencito, 17 años, Qué grande. Melody menos todavía, Melody creo que tenía 15 años, 16. Aprovechamos y le mandamos un saludo a todos los muchachos que seguramente van a ver después el video, a Fer, bueno, a toda la muchachada. Pero escúchame, también hiciste campeonatos ahí. Sí, sí, hicimos muchos campeonatos, entre ellos la Copa de Guillendú, la Mm. Pepito Avellaneda, el Lomas Baila Tango, y fue también sede el primer premundial de tango de Zona Sur. O sea, hicimos más de 20 campeonatos y bueno, la más importante, la Copa de Guillendú, que en la última edición se hicieron clasificatorias en 22 milongas de capital y provincia. En Bien. homenaje al maestro Norberto Guillendú, que no es una persona muy conocida, pero que es un grande del tango argentino, ¿eh? Maestro de Aurora Luis, de Jorge Torres, eh, bueno, de un montón de grandes profesionales. Fue el que llevó el tango al Colón, a dar clases de Ah, tango del Teatro Colón. primera Era vez que lo profe de, escucho, primera vez que lo escucho, sí, sí, sí. sinceramente. Era profesor de flamenco, profesor de tango, profesor de folclore. Él te daba la clase de tango y te tocaba el piano porque también era músico. Wow. No, no, un grosso, un grosso. ¿Y era Fue de el creador ahí? de las. ¿Era de zona sur Era también? de Valentina Alcina. Wow. Fue el creador de la escuela José Neglia en Morón, la Ah, parte de sí, sí, tango. sí, sí, sí. No, el maestro Guichendú fue un grande, un grande, un grande. Bueno, un día de esto te voy a llamar te voy a indagar ahí, porque este maestro tiene que Sí. ser este, bien No, conocido. en el ambiente de los profesionales del tango, Mm. ¿sí? Lo recontra conoce muchísimo, pero no es conocido por la gente, porque siempre fue un perfil bajo, a pesar de que recorrió el mundo. Él bailó no me acuerdo si era con Josephine Baker, creo. Ah, No me acuerdo con quién fue que bailó, un espectáculo internacional. Y no, con Baker no, con otra.
y bueno, es muy, muy conocido. Mira vos. Así que sí, un día podríamos hacer un especial del Norberto Lo Vichetto. vamos a hacer, obviamente. Y sos, digo, estás en el Instituto Argentino del Tango, ¿no? Sos como el responsable del Soy el instituto, sos presidente, el presidente. sí, junto con Ángel Mario Herreros, que fue quien, con él fue quien pergeniamos la fundación, la formación del instituto, y después gente que se sumó, Sí, lo armamos el conozco. instituto ya hace varios años. Y bueno, hoy Ángel Mario no está con nosotros, pero bueno, fue el fundador junto conmigo del instituto. Y sí, estamos trabajando dentro de lo que podemos en lo que es la difusión del tango en todas sus expresiones, ¿no? Sí. Marce, No damos yo, clase de tango, eso es lo único. no, pero bueno, De baile no. sí, 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 pero yo hoy, antes de que empezábamos a grabar, ¿no? Te empecé a, porque me ha mandado mucha información, información valiosa, de mucho estudio. Y yo digo, ¿por dónde empiezo? Porque hay tanto, tanto para hablar, tanto para investigar. Y yo sé que me da la sensación, perdón, que sos un tipo muy curioso, esa curiosidad sana, esa curiosidad de la investigación, esa curiosidad de saber realmente hasta dónde los papeles o los documentos hablan, de saber realmente la verdad. Y yo quisiera tocar un tema que vos me lo has pasado y lo has hablado en las conferencias que te he visto, que es acerca de los mitos. No digo todos, pero hay ciertos mitos en el tango, así como, esto es así porque se dijo así, y que yo sé que vos te has encargado en todo ese tiempo y te seguís encargando de estudiarlos, no porque querés de decir que es una mentira, simplemente para buscar la explicación real y si realmente es así o es todo lo contrario. Y hay un tema de esos famosos mitos que es el baile entre hombres, que tanto se ha hablado, de tanto se ha hablado que tú dices, no, porque el tango era entre hombres porque las mujeres no bailaban, o que era solamente porque bailaban las prostitutas, entonces le daban un tono prostibulario y es un error. Digo, en resumen, ¿por qué salió esa versión de que el tango se empezó bailando entre hombres? Es complejo saber cómo se generó el mito fundamentalmente, pero hay algo que es muy claro, que a partir del año 1910, ¿sí? En adelante, el tango empieza a ser criticado por mucha gente. Es Mm. decir, quizás hasta el año 10 la cosa estaba tranquila, pero después cuando el tango empieza a hacer furor ya en Europa y demás, aparecieron muchos detractores. Una de las formas de criticar al tango, ¿sí? Y de quitarle mérito, era tratarlo como algo prostibulario. Ahí nace el concepto, ¿sí? Del tango prostibulario, como Lugones cuando dice en su obra El Payador, ese reptil de lupanar, ¿no? Ah, Y empieza toda esta cosa, ¿no? De que el tango tiene un origen prostibulario y demás. Claro, cuando hablamos de un origen prostibulario, automáticamente aparecen dos actores, o sea, el hombre y la prostituta, ¿sí? Dentro de ese concepto, bueno, es donde se empieza a desarrollar esta cosa de que el tango solamente se bailaba entre hombres. Obviamente, como tenemos mucha iconografía, muchas fotografías de hombres bailando entre sí, esta versión fue fácilmente asimilable. Lo que pasa es que no, lo que dejamos de lado fue las imágenes que eran lo contrario. O sea, claro. las mujeres bailando entre sí o lugares donde veíamos parejas mixtas y parejas de hombres, ¿no? Entonces se dejó un poco de lado eso, la idea fue cobrando forma, ¿sí? Y obviamente, cuando uno al tango lo tiñe de marginalidad, de prostitución, de esa cosa turbia, eso le da un condimento, ¿sí? Le da un condimento para literario, si se quiere, o para la venta. Es interesante, a la gente le gusta escuchar de la mujer o sea, el hombre con el clavel en la boca, Sí. zamarreando a la mujer con la daga en la liga, los duelos, toda esa cosa le da mucho condimento y se ha utilizado ese condimento no solamente para vender la historia del tango, sino para vender el tango en sí mismo. De hecho, vos fíjate algo, cuando el tango llega a Europa, llega como una cosa de gauchos. Sí, es verdad. Se lo vende como un producto gauchesco, cuando no era un producto gauchesco. Sin embargo, así se lo vende. ¿Por qué? Porque Europa, al tener una mirada exótica y primitivista de América, ¿sí? Ve todo eso y dice, esto es exótico, esto me gusta, ¿sí? Entonces voy a practicar esto que es exótico, que es una cosa de gauchos, que es una cosa de marginales, que es una cosa de prostitutas. Mm. Y eso fue aprendiendo, fue quedando, y lamentablemente cuando se ha investigado, no se ha investigado, se ha repetido. Entonces se Se repiten repite. cosas, se repiten. Entonces basta que alguien diga alguna vez,
para que mucha gente lo repita y después se transforma en una falacia ad populum, ¿no? O sea, si mucha gente lo dice, debe ser cierto. En uno de las conferencias que has hecho, creo que la de las mujeres, ¿no? En el Ujú. principio del siglo, que has hablado tanto y que salió tanta información, entre lo que dijiste ahora y lo que vi en el video, hay una cosa que no sale, que es que la mujer en realidad estuvo tan presente al inicio como los hombres, y me da la sensación, quiero que me corrijas esto, como que el tango en el siglo XIX, digamos, cuando empezó a desarrollarse, hasta el 1910, parece como si era libre. Era una danza absolutamente popular, libre, que lo bailaban todos, que era una cosa que no importaba si bailaba un hombre con un hombre, una mujer con una mujer o un hombre con una mujer. Y después pasó la parte moral, la parte como en la jerga nuestra, digamos, le pusieron un toque de empezar a mirarlo desde arriba y a partir de ahí empezar a clasificar. Digo, ¿pensás que es así o que simplemente a alguien se le ocurrió como a Lugones decir que el tango era una cuestión prostibularia y basta? No, lo que pasa es que yo creo que inicialmente el tango fue básicamente muy popular, o sea, bastante popular, a pesar de que el primer registro que yo tengo de tango es del año 1856 en el teatro. Es Mm, decir, el tango no es que tiene una marginalidad, no, no, no. O sea, los primeros registros que tenemos de tango se dan en el teatro. Esos son los primeros que tenemos. bien. ¿Sí? Después vemos que el tango se da en un montón de ámbitos, entre ellos las romerías españolas, que eran ámbitos muy populares. Cuando eso alcanza un cierto grado de masividad, ¿sí? Ya es cuando empieza a ser visto por las élites, ¿no? Y la élite, como todo, siempre hace de cualquier fenómeno popular una cuestión de clase. ¿Sí? Entonces, bueno, surgió que, esto de las clases populares, entonces se lo empezó a teñir con ciertos aspectos que quizás no tenía. Con respecto al tema del baile entre hombres, hay un condimento, es que a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, Mm, comienza a aparecer el tema de la homosexualidad en la sociedad. Empieza a haber ya un tema de una visión higienista, o sea, la homosexualidad que supuestamente no existía, porque nadie la veía, ¿sí? No significa que no existiera, sino que simplemente nadie se ocupó de mirarla. Cuando empiezan a mirarla, empieza a aparecer un fantasma. Y empieza a aparecer un fantasma con la virilidad. De hecho, justamente en el trabajo, una de las cosas que hablo es que se bailaba tranquilamente entre hombres sin problema, hasta que en 1916 la ciudad de Buenos Aires larga un decreto que prohíbe el baile entre hombres en espacios públicos. Y eso justamente coincide un poco con la época de Los Invertidos, de García Belloso, esa obra que sí. tanto criticaba la homosexualidad. Entonces, claro, aparece ese fantasma y ya bailar entre hombres podía afectar tu imagen de virilidad, ¿no? Y ahí es cuando un poco parece que se deja de hacer un poquito, para después comenzar de vuelta en el 30, pero con las prácticas, Exacto. ¿sí? Ya no a nivel del baile social, sino en la práctica. Pero a comienzos del siglo XX y fin del siglo XIX, la práctica de baile entre hombres, entre mujeres o entre pareja mixta era algo habitual, lo mismo que las danzas que precedieron al tango en Europa. En Europa Mm. pasaba lo mismo, también se bailaba igual. Igual leí en lo que me has mandado que la ciudad de Buenos Aires derogó esa ordenanza en el año 2000. ¿Puede ser? El 2000, sí, sí, exactamente. Pasaron Lo que un pasa es que montón son, de años. claro, lo que pasa es que eso pasa, es muy común con las ordenanzas y las leyes, que van quedando, son leyes que después quedan en desuso, nadie se Mm, ocupa, y bueno, no se derogan, pero tampoco se aplica la ley, ¿no? Vos fíjate algo, un tema que hoy está muy de moda, viste que están hablando del tema del acoso callejero con los piropos. sí. Ah, Bueno, bueno, en el año cuidado con los 1000, 50, ¿no? Esa pero historia. antes de eso, Eh, en 1879, Ramón L. Falcón saca ese decreto donde se penaba el piropo callejero. Y antes que hubiera con los 50 está la multa, que también habla de lo mismo, que habla del piropo callejero. Después eso quedó absolutamente en desuso, ¿sí? Pero bueno, así pasa un poco con los decretos, ¿no? A veces se ponen y no se sacan. Y recién se tomó conciencia que ese decreto existía en el año 2000 y se sacó. pasaron un poco de años para que... Un poco, unos cuantos. Marce, y digo, se me pasan tantas cosas, pero la vez pasada también, cuando hablábamos, ¿no? De cómo íbamos a tratar de
desenvolvernos. Se me viene una pregunta que con los años y con el fervor, llamámosle porteño, de decir que el tango es argentino y que el tango es de Buenos Aires, se me viene una pregunta que es, ¿de qué tango estamos hablando cuando hablamos de tango? ¿No? Porque sabemos que el tango tiene muchísimas raíces y hay mucha confusión también con esto. Digo, sí, popularmente se sabe que nació en el Río de la Plata, ok, pero ¿había tango antes o no? La palabra tango o no. Claro, el problema que tenemos es que en general queremos mirar a la historia, ¿sí?, a partir de los hechos, ¿sí? Y la historia no se mira como un hecho, se mira como un proceso. Si vos querés mirar la historia como hechos cronológicos, ¿sí?, te perdés un montón de cosas. Entonces hay que mirar el proceso. Cuando uno mira el proceso del tango, es inevitable tener que mirar las danzas que lo precedieron. Entonces, cuando vos mirás todas las danzas que lo precedieron y todo el movimiento que hubo antes de lo que nosotros conocemos como tango criollo, tango argentino, vemos que había muchos tangos en esa época. Y eran todos distintos. Por ejemplo, tenemos el tango chileno, que era la zamacueca, el tango brasileño, que era la maxice, el tango español, el tango reño de la isla de Hierro, que también es de España, pero que es bastante desconocido, el tango americano, que fue creado en Francia a partir de la habanera. La habanera también se la llamaba, después se la empezó a llamar tango americano, se la llamó tango habanera con tiempo de tango. Es decir, estaba el tango negro, que era otra cosa que no tiene nada que ver. Cuando nosotros vemos en el siglo XIX las manifestaciones de lo que era el tango de los negros, siempre son letrillas que aparecen en revistas o en diarios de la colectividad negra, que son letrillas del tipo Tomá mate che, tipo de El Queco, Andate a la Recoleta, letrillas muy simples que yo no sé si tienen alguna relación con el tango argentino. Se le decía tango a esas letrillas, no tenemos música de eso, no eran letrillas bailables, ¿sí?, no tenía nada que ver con lo bailable, esas letrillas tampoco tenían nada que ver con lo que era la milonga cantada, por lo tanto, es uno de los tantos tangos que había en la época. Entonces, a veces encontrar cuál es la procedencia del tango argentino, no digo origen, porque origen implica un punto de inflexión, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso hablo de procedencia. Es muy difícil. Yo creo que hay diferentes elementos de diferentes danzas, pero básicamente toda la estética que nosotros vemos del tango argentino a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, en infinidad de fotografías, la estética del abrazo y la dinámica de los bailes es total y exactamente igual a los europeos que lo precedieron. Vos vas a la foto, por ejemplo, del Molín de la Galette en 1890 y vas a la foto de las milongas en los teatros en 1902 y la dinámica del baile era la misma. Los hombres en el medio de la pista, ¿sí?, para sacar a bailar, las mujeres alrededor y todos bailando mezclados mientras que los hombres están en el medio de la pista sacando a bailar. O sea, toda una gran confusión. Eso mismo se ve en las romerías, esa dinámica se ve en todos lados. Y el abrazo, que yo doy una charla sobre el abrazo del tango, origen, estética y evolución, justamente ves que hay toda una línea, un hilo conductor entre las danzas europeas, de enlace, y el tango argentino. Porque el tango argentino no inventa el abrazo estrecho, ¿eh? El abrazo estrecho existía antes del tango argentino. Ah, sí. El tango argentino lo continúa. De hecho, No para sabía. todos los oyentes les doy un solo dato para que lo vayan a ver. Hay una pintura de Renoir, ¿sí?, que se llama Le Molin de la Galette, ¿sí? Vayan a buscar en internet Le Molin de la Galette y van a ver que ahí, en esa pintura, tenemos todos los abrazos conocidos del tango, con la mano abajo, mejilla con mejilla, mejilla con contramejilla, apretados. Están todos los abrazos en esa pintura de Renoir. Con De, todo, de 1876 la pintura. que no es un dato menor la fecha que dijiste. Con todo esto, Marce, a ver si te puedo formular bien la sensación, porque como dije siempre a todos los que ya hablé, no soy periodista, soy tanguero, entonces soy curioso y no me viene una pregunta muy elaborada. Pero, digo, nació, vamos a meter esta palabra que es más clásica para que todos entiendan, nació en el Río de la Plata, en Buenos Aires, simplemente porque se coincidió que tenía que nacer ahí, o que se tenía que popularizar, mejor dicho, desde ahí, la gran masa inmigratoria que tuvimos. Digo, ¿fue solamente una casualidad o también contribuyó el encuentro de todas
las culturas inmigratorias que tuvimos en Buenos Aires a partir de 1880, creo que es la época que empieza, ¿no?, a llegar mucha gente. A ver, no hay géneros musicales o bailables puros. Siempre tenemos influencias de todo tipo. ¿Sí? El proceso es bastante difícil a ver, de dilucidar en forma precisa, ¿no? Sí, 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 Sí sí. sabemos que, a ver, ¿tenemos el abrazo de las danzas europeas? Sí, lo tenemos. Eso estamos de acuerdo, estamos seguros. ¿Tenemos influencia de músicas europeas? Sí, lo tenemos. ¿Hay influencia, por ejemplo, de música afro? Hay una cantidad de musicólogos que dicen que sí, una cantidad de musicólogos que dicen que no. Es un poco difícil. Coreográficamente, lo que incorpora el tango, a diferencia de cualquier otra danza que lo precedió, ¿sí?, es la improvisación, es el corte. ¿Qué es el corte? El corte es la figura. Por eso en aquella época se habla de baile con corte y de baile sin corte. Pero hay un tema importante, que ya en 1860, ¿sí?, nosotros registramos que la habanera, la polca, la mazurca o el vals, que eran las danzas del láser, ya se bailaban con corte o sin corte. Es decir, el vals se bailaba con corte o sin corte. ¿Qué significa? Que el vals tenía figuras, cosa que no existe en el vals popular europeo. No. En este vals que se bailaba en Buenos Aires, estas danzas enlaces que se bailaban en Buenos Aires, apareció el corte era la figura. Si hay una figura, hay improvisación. Y creo que eso fue la diferencia fundamental que tuvo el tango cuando se consolidó como género del resto de otras danzas. La posibilidad de improvisar figuras, ¿no? Antes Sí. los bailes estaban muy delimitados, muy coreografiados, ¿sí? Y el vals era básicamente un giro y un Girito y un avance, un giro, avance. un avance, y mucho más que eso no había. Así que el tango creo que, aparentemente, por lo que sabemos, lo que incorpora es eso, es la improvisación, es la figura. Y eso es lo que le dio en principio, su identidad, ¿no? Después, justamente, en la parte finisecular, a fines del siglo XIX, comienza el tema del nacionalismo en todas partes del mundo, y Argentina no es la excepción. Entonces, con tanta crisis identitaria, porque había gente de todas partes del mundo, comenzó a nacer esa cosa del tango argentino, porque antes no se le hablaba de tango argentino, se hablaba simplemente de tango, ¿no? Y ahí comienza a nacer. No digo Río de la Plata porque en Uruguay no tenemos información de épocas tan tempranas. Tenemos información, sí, de un tango, del tango este de los negros que menciono, que básicamente no tiene que ver con coreografía ni con música, sino con letrillas, que por ejemplo aparecían en la revista El Negro Timoteo. Pero bueno, no sabemos qué era. Básicamente, toda la información que tenemos es de Buenos Aires. La información de Uruguay, por ejemplo, es mucho más tardía. Ok. Como que vino después, digamos. Sí, yo recomiendo un Pero, artículo de Enrique Vinda que está en Todo Tango, en la revista Todo Tango, que justamente de la revista, en la página web Todo Tango, que justamente habla de esto, ¿no? De si el tango es argentino o rioplatense. Y ahí él da mucha información. Marce, y porque bueno, es tanta la info que es impresionante, pero justamente con esto, en la época actual, porque antes no habían todos estos aparatos que tenemos ahora. Había libros, había diarios, había que ir al archivo de un diario, o quizás a la casa de algún coleccionista, y ahora hay una libre circulación de información que muchas veces hace tropezar a muchos, inclusive a mí, que muchas veces, más allá de que yo nunca me confío al 100% hasta que no veo varias fuentes, pero digo, ahora hay una libertad hay una libre circulación de tanta información y creo que me da la sensación que ahora la cosa es un poco más complicada porque hay gente que lee un artículo de un X y dice, por ejemplo, doy un ejemplo así tonto, que el tango se empezó a bailar entre hombres porque solamente porque la cantidad de hombres era mayor que la cantidad de mujeres, que es una cosa que vos escribiste en tus cosas. Y digo, no, ¿cómo se podrá hacer? Porque yo sé que es difícil, pero ¿cómo se podrá hacer para que esto tenga un freno y como haces vos, empezar a ordenar, empezar a escribir, empezar a buscar? Y bueno, aquí hay tres sectores fundamentales. Primero, aquel que emite el mensaje, el Mm, conferencista, el especialista o supuesto especialista, que tiene que tener en primer lugar una autocensura, es decir, no, yo de esto no hablo porque no sé. Me pasa a mí miles de veces me hablan sobre el tango del 40, sobre, bueno, muchachos, no es mi especialidad. Si hablamos de discografía, tampoco, cada uno lo suyo, ¿no? mm,
O sea, hay un primer actor que es el que emite el mensaje. Y después hay dos actores fundamentales, ¿sí? Que desde mi punto de vista, o sea, ninguno de los tres actores tiene digamos, la postura correcta para mí. El segundo actor es el público, que generalmente el público no es exigente en cuanto a la prueba. Es decir, vos vas a una conferencia, se presenta un señor, te cuenta un montón de cosas y no es habitual, jamás lo veo que alguien diga, pero usted, ¿cómo puede afirmar tal cosa? ¿Tiene algo para documentarlo? Bueno, eso nadie lo exige. Como nadie exige documentación, bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y en tercer lugar, el tercer actor son las instituciones, ¿sí? Y acá tenemos un gran problema. Creo que es un problema mayor incluso que el de los otros dos actores, que es que las instituciones tampoco filtran nada. Las instituciones, vos vas a un congreso, pagás un canon para tanta plata para dar un discurso en un congreso, una conferencia, y vos vas y das la conferencia. Entonces, eso de pagar y dar una conferencia y que los congresos te acepten a cualquier persona que dice cualquier cosa sin documentar absolutamente nada es un problema. Y otro problema lo tenemos con el ámbito académico formal, ¿sí? El ámbito académico formal rechaza un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo entiendo, hay gente que hace 30 años que viene sosteniendo un discurso. Enfrentarse con una realidad distinta a ese discurso que viene sosteniendo durante 30 años le es muy difícil. Y mucha gente no lo acepta. Y lo que pasa en el ámbito académico formal es lo mismo. O sea, se viene con un discurso, con una información equivocada, y les cuesta muchísimo querer aceptar que hoy en día la información es otra. Por eso, fíjate algo, no hay ningún investigador independiente, ninguno, al menos de los que yo conozca, que dé conferencias en universidades, por ejemplo, o en el CEDVA, o en el UNA, No, ellos no te invitan. Y ellos no vienen a tus conferencias. Mira, te cuento un caso. El año pasado hicimos con Guillermo Elías, descubrimos un montón de información sobre los primeros experimentos de música mecánica en Buenos Aires, que se hicieron 3 meses después, escucha bien, 3 meses después de que Edison presentara el fonógrafo de Estados Unidos. Es decir, 3 meses después, acá en Argentina, 2 señores, Cayol y Newman, construyen un fonógrafo en Argentina y hacen los primeros experimentos fonográficos. Y al mismo tiempo presentamos las primeras exposiciones que hubo en 1870 y pico y 1880 sobre fonografía en Buenos Aires, las primeras grabaciones de etnomusicología anteriores a Lehmann Nietzsche. Bueno, información importantísima para los musicólogos. Yo personalmente invité a 80 musicólogos por correo, ¿sí? De los 80 me contestó uno solo, García Brunelli, que me dijo justamente que él no podía asistir a la conferencia, y ninguno vino a la conferencia. Ninguno. No vienen. Dimos la conferencia de vuelta en la fundación, esto lo dimos en la Sociedad Científica Argentina, lleno el salón de gente, repleto, más de 200 personas, ni un solo musicólogo. Hicimos lo mismo en la Fundación Telefónica, vino una señora que era musicóloga, entre toda la gente, y nadie más. Entonces, hay un rechazo, hay una división entre lo que es el círculo académico formal y los investigadores independientes. Entonces, esta disociación entre un grupo y el otro es bastante difícil de franquear. Sí. Es complicado. Pero bueno, esperemos que con el tiempo las cosas se vayan difundiendo y es más fácil difundir. Exactamente, porque, digo, pasaron muchos años, son más de 150 años, que por ahí para lo que es la historia del mundo no es nada, pero digo, igualmente son tantos años de tanta información, que tener gente como vos que se dedica a estudiarla, a ordenarla, a comprobar que realmente sea así, con los elementos que hay, porque claro, si yo voy a internet y digo, a ver, tango, ¿cómo empezó? Y me aparece una foto de dos compadritos bailando y abajo dice, bueno, se bailaba solo entre hombres. Entonces, si a mí me queda solo eso y no hay nadie que lo compruebe o que explique bien realmente, digo el ejemplo del baile de hombres porque es lo más, digamos, popular que se escucha siempre en las clases o de las personas que hablan de tango. Esto espero que de a poco vaya cambiando. Bueno, pero en el Instituto Argentino del Tango, digo, ¿vos das clases o se forman personas? Porque quisiera que me explique bien cómo funciona todo el instituto. Ahora te cuento, pero te quiero decir algo importantísimo, que es que no nos olvidemos también de que hay fenómenos político-culturales hoy en día, ¿sí?, que también afectan ese discurso. Y te voy a dar ejemplos claros. Por ejemplo, baile entre hombres, profundamente afectado por el movimiento del tango queer. ¿Por qué? Porque equivocadamente para mí el tango queer muchas veces quiso validar el baile entre hombres a partir de la historia.
Entonces difunde mucho esta historia de que el baile se bailaba entre parejas del mismo sexo, ¿sí? Sí. Y eso afecta un poco también a todo este tema. Y lo que siempre digo, a ver, gente, no hay que buscar una justificación a la historia, es un derecho que cada uno tiene de bailar con quien quiera, ¿sí? No busquemos justificaciones. Exactamente. No hay justificación para un derecho. El derecho, vos tenés el derecho a elegir lo que vos quieras. Así que ese es un problema. Por ejemplo, otro problema con el tema de, yo te conté a Rosendo Mendizábal, viste la partitura de Mendizábal que dicen que es del año 1897. Bueno, es posterior al año 13. Pero ¿qué sucede? También el tema después del Foro de Sao Paulo, con todo el movimiento de los pueblos originarios, la reivindicación de las minorías y demás, esta hipótesis de que el entrerriano es el primer tango hecho por un negro, ¿sí? Se vio reforzada y se sigue diciendo, por más que uno la haya refutado. Y otro tema, por ejemplo, pasa con el feminismo, ¿no? Que muchas veces el feminismo está buscando mucho los ejemplos de opresión histórica de la mujer y nos olvidamos a veces de recalcar el protagonismo que ha tenido la mujer. O sea, buscamos la opresión, buscamos oprimida acá, oprimida allá, oprimida. A ver, todo bien con la opresión, pero busquemos también los aspectos donde la mujer brilló, porque en el comienzo del siglo, en el tango y en el espectáculo, la mujer brilló, incluso más que el hombre. Así que los fenómenos políticos y sociales de hoy en día también afectan un poco a veces a estos discursos, a estos relatos, es inevitable. Y bueno, y con respecto al instituto, sí, tratamos de trabajar en lo que es la difusión y en la formación. De hecho, hay un curso que hacemos de formación de investigadores, que hace años que lo venimos haciendo. Estamos haciendo un curso de musicalización de tango, que ya hemos hecho 2 el año pasado, el próximo empieza en marzo. Y este año comenzamos con un curso de historia que dura 3 trimestres, ¿sí? Muy completo, donde los docentes, en su mayoría, son todos investigadores y coleccionistas. Todos tienen información que no está en ningún lado, información inédita, información nueva que no van a ver en los libros. Así que ese curso probablemente lo arrancamos en junio. Son 3 trimestres. Y yo estoy acá en Italia y no puedo ir, ¿te das cuenta? Bueno, pero... No, pero eso es a distancia, ¿eh? Ah, ok. Todo a distancia. Eso me Todo a interesa. distancia. Bueno, Lo hacemos todo a después distancia. vamos a dejar igualmente en la descripción del video en YouTube todos estos datos para los interesados que háganlo, no cuesta nada, hagan, si quieren, obviamente, porque sé que hay gente que le gusta y quiere hacerlo, pero no tiene, háganlo, porque es importante. Marce, yo creo que digo, tenés tanto para dar, tanto. Yo te exprimiría como un limón así, 10 horas acá, pero hay una cosa que me queda en el tintero, que no sé si me la dijiste mientras estábamos hablando de un tema anterior, pero quería tocar este tema. ¿Por qué la etapa del 40 es es la que más se reconoce del tango y no sabemos nada, por ejemplo, de estas mujeres, como decís vos y como has escrito en esta conferencia que yo vi, de tantas mujeres a principios de siglo que bailaban, que sonaban un instrumento, o que eran actrices, o que bailaban juntas? ¿Por qué se conoce más esa época? Bueno, obviamente porque es más cercana, cuanto más cercana, más fácil es conocer la época. Es una época que está mucho más documentada, porque ya, como que a principios del siglo, los experimentos fonográficos y de video, por ejemplo, comienzan recién a fines del siglo XIX, Sí. o sea que al principio del siglo XX tenemos muy poco, ¿no? Era mucho más difícil documentar fílmicamente, y aparte por un tema que tiene que ver con los historiadores. Siempre los historiadores se han ocupado mucho de los compositores y de los músicos y han dejado por completo de lado al baile. Vos fíjate que si hablamos de bailarines del principio del siglo te van a nombrar a 3. El Cachafaz, Bernabé Simara y el Vasquito Y Aguirre. Vasco ahí. Y ahí se muere todo más o menos, ¿no? En cuanto a la historia oficial. Ahora, la cantidad de bailarines que había en aquella época era impresionante y fueron los que realmente difundieron el tango por el mundo. No fueron ni los niños bien, ni nada por el estilo. La Fragata Sarmiento, que es otro mito. Ese te quería preguntar, ves que se me venía en mente, el famoso mito de la Fragata Sarmiento con Villoldo. No, es un mito. La Fragata Sarmiento en 1906 ni siquiera viajó a Europa, ¿sí? Y aparte la Fragata Sarmiento sale del puerto de Buenos Aires el 8 de febrero y Saborido en sus entrevistas ha dicho que él la morocha la hizo en 1906, no 1905 como dicen los bates. Por lo tanto, si la fragata sale el 8 de febrero, a ver, ¿cuándo creó la morocha, hizo la música, editó las partituras y hicieron 1000 partituras para que fueran en la Fragata Sarmiento? Muy difícil. Aparte no hay ningún rastro de eso. Pero ni siquiera viajó a Europa.
fue por el Cabo de Hornos hacia el Pacífico, hizo Oceanía y Japón. O sea, que no llegó a Europa, así que estamos ante un mito. Y lo de Villoldo, bueno, Villoldo no hay información de que jamás haya viajado a Europa, jamás. De hecho, cuando vamos a buscar los registros de viaje, donde sí aparecen todos, digo, aparecen todos, aparece Flora y Alfredo Gobi, aparece Eugenio López, Romeral, Diego Munilla, Villoldo no aparece. Cuando vamos a buscar la discografía, aparecen todos. Villoldo no aparece. Discografía europea, ¿no? Así que no hay ningún registro de que Villoldo haya viajado a Europa. Villoldo sí dejó cilindros, ¿no? Sí, grabados. Sí, pero bueno, sí creo que los Frinis, cilindros Frinis. Ahí estuvo Villoldo y también los Bobby. Es más, Diego Munilla fue el primero que grabó un tango en Europa, en 1905, que grabó Bartolo, en Londres. Pero lo grabó como tango. En aquel momento, hasta ese momento, Bartolo se pasaba como habanera. Que Bartolo es una letrilla del siglo XV española. O sea, cuando Colón vino a América, ya existía Bartolo. Como letra, ¿eh? Como letra. Como letra. En España. Así que sí, no. Ahí. Por eso digo, no se historió a los bailarines. Y obviamente, si decimos que la época ahora fue la década del 40, la década del 10 fue la de platino, ¿eh? Porque la cantidad de grabaciones que hay en el 10 y la cantidad de difusión internacional en todas partes del mundo que hay en el 10 y la tangomanía que se genera en 1910, ¿sí? Yo creo que es muy superior relativamente, ¿no? Salvando las distancias. Sí. Muy superior a la época del 40 acá en Buenos Aires. Porque la época del 40 en Buenos Aires fue un fenómeno más local, ¿sí? En cambio, la época del 10 fue un fenómeno global. Global. Del tango, sí. Bueno, vos me hablaste de esta pareja, no me quiero equivocar la nacionalidad, italiana. ¿Cuál pareja? La primera. Las mujeres. Las mujeres. Una era italiana, Olimpia Vigni. Y la segunda, María Cores, era de Barracas al Sur, o sea, de mi barrio, de mi ciudad, que es Avellaneda. Avellaneda. Claro, era de Barracas al Sur. Y bueno, juntas en 1906 hacen una gira por Europa, van a 3, 4 ciudades de Italia, no me acuerdo si 3 o 4, van a Madrid, a Barcelona, a Lisboa y a París, bailando tango argentino. Wow. 1906. Estamos hablando que se iba en barco en esa época y se tardaba mucho. Igual ya había llegado el tango como danza, ¿eh? Ya en 1905 ya tenemos espectáculos en el Palais Royal de París y en el Casino de París de tango argentino. Bailado por dos parejas, Miss Campton, Mar de Migny, Georges Treville y un tal Julien que nunca pude identificar, un hombre, ¿no? Pero ya tenemos en 1905 el tango bailado como un espectáculo, ¿sí? En los teatros, ¿no? O sea, profesional. Sí. Siempre estamos hablando del tango profesional. El mito, digo mito o realidad, porque ahora que te tengo acá, del vasco ahí bailando para el famoso Papa, que el Papa lo vetó. Hay dos, con el tema del Papa hay dos mitos. Hay uno, que es el primero, que del año 14, que es cuando un periodista inventa esto, que el Papa aprobó el tango y vio bailar a dos jóvenes y le recomendó la furlana, ese tipo de cosas. Bueno, eso es un invento de un periodista francés, eso ya está bastante documentado. Y el segundo es lo de Casimiro. A ver, yo estoy en la duda, yo estoy haciendo el libro de Casimiro porque pude contactarme con la familia y accedí a todo el archivo familiar, con todas las fotos. Es increíble la cantidad de fotos que hay y la cantidad de cosas que hizo Casimiro. Lo que me genera preocupación es que Casimiro toda su vida afirmó ese famoso baile. Y de hecho, él involucró al embajador Mansilla, que era el embajador argentino ante el Vaticano, cuando Mansilla estaba vivo. Entonces uno se pregunta, ¿puede el Vasquito ahí involucrar a este señor tan conocido de la sociedad, que era embajador en el Vaticano, en semejante dato, si es mentira? O sea, algo tuvo que haber. Yo no estoy seguro que haya sido una audiencia del Papa con Casimiro, no. Yo supongo, en aquel momento había un conflicto entre el Vaticano y Buenos Aires por un obispo que Argentina no había querido aceptar como en Buenos Aires, que probablemente en algún tipo de recepción o algo que haya habido en la embajada argentina, quizás Casimiro estuvo amenizando la velada con un espectáculo. Yo me inclino más por ese lado, ¿sí? Pero
que sea una audiencia del Papa para ver cómo no, eso yo creo que prácticamente está descartado de plano, aparte no hay nada, tampoco los archivos del No Vaticano. hay documento. Bueno, pero te estás, digamos, lo estás armando y estás creando un libro que va a hablar de la vida de él, ¿no? Sí, la verdad que ese libro ya lleva muchos años, tengo que terminarlo, pero me cuesta mucho escribir. Mi formación es en ciencias duras, no es en literatura, así que me cuesta bastante. Pero sí tiene muchísima información absoluta. De hecho, te voy a tirar un dato. El primer argentino en filmar una película en el exterior sobre tango, y encima como protagonista, fue Casimiro Aim. En 1914 firma un documental, Las 5 danzas modernas, donde entre los mejores bailarines de Estados Unidos está él bailando el tango. Wow. Las 5 danzas modernas, hecho en 1914. Así que, bueno, ojo, al año siguiente Edison hace una película con 2 bailarines argentinos, Arturo y Aida Arbós, que participan bailando tango argentino en una película de Edison. Wow. Así que, y no se conoce, eso es otra información desconocida. Volvemos a decir que, con todo el amor y respeto de la época del 40, pero la época la primera década del siglo XX es de platino, como decís vos, con toda esta información que está saliendo fuera. Es impresionante. Marce, mira, yo quiero comprometerte en forma amiguévola que nos encontremos más seguido. Démosle un título a cada encuentro que tengamos. Yo te dejo hablar porque para mí es increíble tantas cosas que sabes. Hablo de persona curiosa que le gusta la historia, que no se queda con los primeros datos, pero creo porque, repito, para mí es importante que todas estas cosas vengan a la luz con gente como vos que se forma constantemente y que no se queda quieta. Y porque, te repito, si el tango tiene que seguir adelante, porque el tango se va haciendo sobre el tango, porque el arte se hace sobre el arte, pero para que esto venga en forma más limpia, nunca tenemos que olvidar lo que pasó antes y rescatar con mejor información todo lo que vino antes para poder mantener el cáliz, ¿no?, que tiene el tango y que lo hace conocido en el mundo como es ahora. Sí, mira, esto es como el árbol genealógico, ¿no? O sea, vos, ¿cómo lográs vos tu identidad si no es a partir de tu pasado, ¿no? De tu vida y la de tus ancestros, ¿no? Eso es un poco lo que te da identidad. La identidad que uno tiene es la vida que uno tuvo. Eso es lo que forma tu Exactamente. identidad. Y el tango lo mismo, o sea, si queremos llegar a la identidad del tango, no está formada por el presente, está formada por el presente y por el pasado. Y algo también importante que siempre digo, uno ama lo que conoce. ¿Sí? No se puede amar lo que uno Exactamente. desconoce. Entonces, si tanto amo al tango, bueno, me comprometo a estudiarlo, a conocer cada día un poquito más, y cuanto más lo conozca, seguramente más lo voy a A amar. mí me dejaste anonadado con las cosas que me mandaste, como me dijiste ahora, me dejaste así. Así Bueno, que vos estás en Italia. yo estoy en Italia, sí. Le voy a tirar un dato para los italianos, para que se queden ahí para una próxima edición. El canyengue que conocen en Italia, Ah, ¿existió o no existió? ¿Mito o realidad? Bueno, después algún día lo charlaremos. quiero, Y, sí, 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 sí. y vamos, es más, tengo entrevista con los creadores del neocanyengue, Ah, que cuentan cómo se creó y cuándo lo crearon. ok, Del neocanyengue, ¿eh? El neocanyengue es el que se baila en Europa. ok. Bueno, Ese que se baila en Europa no es un canyengue antiguo, es un canyengue moderno. Y tenemos incluso videos del canyengue más antiguo, y tenemos también entrevistas con las personas que lo crearon y por qué lo crearon. tiene un significado, digo, para hacerlo cortito y dejar con la intriga para un próximo encuentro, ¿tiene un significado la palabra canyengue? Porque yo la relaciono a una Sí, cuestión de música, tiene canyengue esta música, te decían los claro, músicos. el canyengue, aparentemente, según lo dicen los expertos en lenguas africanas, es cañengue y tiene que ver con un andar cansino. O sea, básicamente cuando hablan de canyengue hablan de un estilo, una Ok, forma. ok. ¿Sí? Y bueno, aparece originalmente no como danza, sino como un efecto en la música, pero bueno, lo dejemos ahí. Lo vamos a En dejar algún para un momento. próximo encuentro porque no te vas a librar de mí. Porque Y que la gente pida también los temas que le interesan,
que si bien no soy yo a lo mejor la persona para responderlo, siempre va a haber alguien que lo pueda responder. Así Bueno, que la gente interactúe con los videos y Marce, pregunte. podemos hacer dos cosas. Una, continuar con una otra segunda entrevista apenas podamos. Y cuando podamos también podemos llegar a hacer un vivo. Vamos a ver. Después en off nos vamos a poner de acuerdo porque para mí esto es importantísimo. Te voy a llevar al último segmento del programa. Yo no sé si esto te lo dije y si no te lo dije te agarro de sorpresa. Que las reformulé un poco porque como hablábamos el otro día que te decía, Marce, ¿cómo te presento? Como bailarín, como historiador. Entonces ahí surgió la cosa de la máquina tanguera, ¿no? Como decía el maestro Pulice, somos un poroto, laburantes del tango, ¿no? Entonces yo te voy a hacer 4 preguntas al hilo, 4 al hilo se llama este segmentito, y respondeme lo que quieras, digo, lo que te viene así espontáneamente. Si fueras una orquesta de tango, ¿cuál serías? Pugliese. Si fueras un tango, ¿cuál serías? A Evaristo Carriego. De Rovira. Pasional, una cosa con mucho dramatismo. Gran olvidado, muy olvidado ese músico, ¿eh? Eduardo Rovira, muy olvidado. Rovira. Y si fueras un sentido del cuerpo, el olfato, la vista, ¿cuál serías? La vista. La vista. Y la última, esta te la diseñé para vos porque si fueras una década determinada de los últimos 200 años, ¿cuál época serías? Década, Mirá, perdón. sí, esta te la quiero extender un poquito. Vos sabés que muchas veces me pregunto, si tuviera la máquina del tiempo, ¿no? ¿A qué década iría? ¿No? ¿A qué década iría? Y yo creo que iría a la década del 10. Así que para poder iría, ver y comprobar. No solamente comprobar, vivir toda esa cosa, Claro. ¿no? O sea, pero no por algo en particular, o sea, iría, o sea, me llama esa época por la intriga, por la curiosidad y por el fenómeno, ¿no? Marce, y la última, que puede llegar a ser una pregunta muy repetitiva, pero yo la hago igual a todos mis amigos y te la quiero hacer obviamente a vos. ¿Qué es el tango para vos? Es una pasión. Es una pasión. O sea, yo no vivo 24 horas de tango, ¿no? A veces la gente piensa, no vivo, No. soy un apasionado, pero mi vida no pasa por el tango, ¿no? O sea, hay una vida más allá del tango, ¿no? Que yo a veces le critico mucho a veces a la gente de la milonga, porque bueno, yo tuve milonga mucho tiempo, y veía que cuando la gente no bailaba se ponía mal, ¿no? Las mujeres especialmente. Digo, disfruten del momento, no es solamente bailar, es disfrutar con amigos, es escuchar la música, o sea, no hagamos pasar todo por el tango, ¿no? El tango es una pasión, es parte de nuestra vida, pero no lo es todo, ¿no? Aparte del tango nos ofrece muchas otras cosas más que el propio género, ¿no? Sí. Fundamentalmente la gente. Sí. Fundamentalmente la gente, que vamos conociendo, que el tango nos permite conocer. Querido amigo, yo no tengo más que decirte 1.000.000 de gracias porque hablar con vos es como tener un libro adelante, pero no un libro aburrido o esos libros que ahogan, viste, tipo un Aleph de Borges que tenés que ponerte das toda esta información de una manera tan natural que queda, despierta curiosidad. Entonces yo, como te dije antes, dentro de los tiempos que puedas y todas tus ganas, me gustaría tenerte otras veces. Buscamos un tema específico, lo desarrollamos y por qué no en algún momento quizás tirarnos a hacer un vivo y que la gente pregunte y se saque esas dudas chiquitas que tiene. Y sé que vos sos una de las personas que más acertadas es en relación a todo lo que es información histórica tanguera. Dale, yo ningún problema. Y bueno, no sé si a toda. Hay una parte que sí, Hay una lo que parte que sí, sabemos una lo parte que no. respondemos. Y lo que no, diremos dónde buscarlo o quién lo sabe, pero bueno, para todo hay un especialista, siempre digo, ¿no? Y en el tango, los investigadores generalmente nos acotamos a cierto periodo de tiempo, a cierta temática, porque investigarlo todo es imposible. Yo no te puedo hablar de Piazzolla y de Casimiro Aín porque de todo no se puede. Así que sí, contá conmigo para lo que sea y bueno, que la gente interactúe en los comentarios para ver qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, ¿sí? Y quizás ahí es más fácil, ¿no? Tener a través del feedback de ellos.
Podían dejarlo acá abajo, ahora cuando se publique la entrevista, podían empezar En los a comentarios. escribir en los comentarios. Marce, más que agradecido, la verdad, saludame a toda la zona sur, que tanto, yo soy de Tigre, yo nací en Tigre, en el zona norte, pero siempre amé la zona sur, siempre estuve por ahí, así que gracias de verdad por este tiempo que me has dedicado a Intimidad Tanguera y obviamente, como dije antes, espero que poder encontrarte nuevamente por estas vías. Dale, gracias a vos, Javier, y bueno, y un saludo a toda la gente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Si les ha gustado el video, los invito a poner un me gusta, dejar un comentario y a inscribirse al canal activando la campanita para recibir las notificaciones de todos los nuevos contenidos. Los espero.